siempre, nos gusta darle la bienvenida a la gente que en el Puerto de Santa María ahora mismo nos están viendo. Se pusieron muy contentos por la prédica, ellos nos escuchan. Así que le damos la bienvenida a toda la gente que nos están viendo ahora, especialmente a nuestros hermanos en el Puerto de Santa María. Dale la vuelta que vean a los hermanos, amén. Y usted que nos ve, no directamente en Facebook, pero también bienvenido. Amén. Bienvenido a esta su casa. Amén. Gloria a Dios. Bien, la prédica en esta tarde se titula El arrebatamiento. ¿Quién se va y quién se queda? Llevamos ya como 3 domingos predicando sobre los acontecimientos del tiempo del fin. Y hemos aprendido ya que el arrebatamiento es el pistoletazo de salida de los acontecimientos del tiempo del fin. Cuando nos vamos con el Señor, cuando los muertos en Cristo resucitan primero y luego la iglesia madura, porque estamos diciendo que no toda la iglesia se marcha. El arrebatamiento va a separar a la iglesia en dos: la iglesia que se marcha y la iglesia que se queda. Dios no desea que nadie se quede. Él desea que todos nos marchemos con Él, porque es la culminación de lo que la Biblia le llama el tiempo de los gentiles, cuando Dios nos ha amado. Se predica mucho del pueblo de Israel, del pueblo judío, y es así. Es un pueblo elegido por Dios y hemos sido, de alguna manera, como dice la palabra, engendrado en ese olivo natural. Pero yo me siento también honroso y orgulloso de ser del pueblo gentil que ha sido amado por Dios de la misma manera que el pueblo judío. Y Él nos ha hecho pueblo, siendo nosotros advenedizos y extranjeros para Dios, pero en Jesús son benditas todas las etnias de la tierra, todas las naciones de la tierra. Y aquel que acepta a Jesús como su Salvador viene a ser adoptado por Dios y engendrado por Dios como hijo suyo, tan hijo como Abraham, como Isaac, como Jacob o como el rey David. Amén. Somos pueblo de Dios, tan pueblo como el pueblo judío. Y esa iglesia, que cuando venga el arrebatamiento, la iglesia madura, la iglesia que está preparada, se marcha. Y la iglesia que no está preparada se queda a pasar lo que la Biblia llama los 7 años de la gran tribulación, o el tiempo de la angustia de la gente. Jesús dijo hace 2000 años que no ha habido en la tierra ningún tiempo tan malo como esos 7 años de la gran tribulación. Y dijo Jesús hace 2000 años, ni lo habrá jamás. O sea, son los 7 peores años de la historia de la humanidad. Y cuando el Señor venga, y lo que estamos demostrando es que, según las profecías, podemos decir que estamos a las puertas. Porque escuche esto, bíblicamente no se puede saber ni el día ni la hora. Pero sí el Señor nos dijo a la iglesia hace 2000 años, cuando veáis que todas estas cosas comiencen a suceder, sabed que el día de vuestra redención está cerca, a las puertas. Por lo tanto, podemos saber si estamos o no a las puertas del arrebatamiento. Podemos saberlo de acuerdo a cuando empiecen a suceder esas señales. Y llevamos 3 domingos hablando de este tema. Por eso les recomendamos a la gente que nos escuchen o que nos vean, que para entender bien este mensaje vea primero la primera parte, que se titula El Señor viene, prepárate, que ya mismo dentro de un par de días lo subiremos a YouTube. El Señor viene, prepárate. Y este sería como la tercera parte, porque hemos estado hablando 3 domingos. Entonces, hermano, nadie sabe ni el día ni la hora, pero el Señor dio señales que nos dicen que estamos a la puerta. Y habló de una generación que el que empiece la generación que vea esas señales, de esa generación no pasa. Esa es la generación que va a ver
el arrebatamiento. Y yo, para mí, estamos en la generación que vamos a vivir el arrebatamiento. No es doctrina, ¿vale? Porque nadie sabe ni el día ni la hora. Pero Pablo creía esto hace 2000 años, que él era de los que se iban con el Señor y que no pasarían por la muerte. Si él lo creía hace 2000 años y él no vio cumplirse las señales que nosotros estamos viendo, ¿cuánto más nosotros? Por eso es que usted vea el primer sermón, que el Señor viene, prepárate y entienda que estamos a las puertas del arrebatamiento. Pero lo que yo quiero predicar en esta tarde, después de hablarle de dos señales más de todas las que hemos hablado, que se están cumpliendo delante de nuestras narices, se están cumpliendo otras dos señales estos días. Estas dos señales te están diciendo que ya vengo, que ya voy, prepárate. Dos señales que te las voy a decir después. Pero en realidad el tema de esta tarde es cómo el Señor terminó el mensaje. Porque el Señor predicó esto capítulo 24 y capítulo 25. Y cuando Él termina de dar todas estas señales en el capítulo 24, se mete en el capítulo 25 y nos dice las claves, que es lo más importante del mensaje. ¿Quién se va con Él y quién se queda? Que para mí Él es la parte más importante del mensaje. ¿Seré yo de los que me voy con el Señor o seré yo de los que me queden con el Señor? Porque dice la Biblia que uno será tomado y otro será dejado. Fíjense qué diferencia. El que sea tomado se marcha para estar en las bodas del Cordero. 7 años de boda, de fiesta con el Señor, preparando su reino milenial. Y nosotros allí disfrutando, preparando que el Señor nos organice para bajar 7 años después y a establecer su reino milenial. Y la iglesia que se quede pasando las peores calamidades de la historia de la humanidad. Y teniendo que ser mártir y entregar su cabeza para decapitarla para poder ser salvo. Porque en esos 7 años solamente aquellos que estén dispuestos a dar su vida, porque el anticristo comenzará a exigir la decapitación a las personas que adoren a nuestro Dios. Entonces, fíjense qué diferencia. Ahora la pregunta es, ¿yo me voy o yo me quedo? Porque hay un corito que dice, me voy con Él y yo también. Pero, ¿te vas con Él? ¿Dice la Biblia quién se va y quién se queda? Pues sí, la Biblia dice, da unas pautas, unos códigos para que usted mire si usted se va o usted se queda. Pero antes de entrar ahí, a la última parte del mensaje, para que usted sepa si es de los que se van o de los que se quedan, déjeme decirle dos señales más que se están cumpliendo delante de nuestras narices. En primer lugar, un repaso de 2 minutos. La primera gran señal ocurrió en 1948. ¿Qué sucedió ahí, Tony? La higuera comenzó a reverdecer y a ponerse tierna y a dar su fruto. En el momento que Israel se estableció como nación, esa fue la primera gran señal, porque Israel estuvo 1900 años que no existía como nación, se estableció como nación. Y la Biblia decía, la profecía decía, cuando veáis eso, está a la puerta. Y dice, de cierto os digo que no pasará esa generación hasta que todo ya acontezca. O sea, la generación que vio el establecimiento de la nación de Israel es la generación que ve el arrebatamiento, según Mateo 24, como ya os enseñaré. Esto ocurrió en el 1948. ¿Hace ahora cuánto? 69 años. ¿Saben ustedes lo que es una generación para la Biblia? La Biblia dice que los días del hombre serán 70 o 80 o los más robustos 90. Eso es una generación. Si hace casi 70 años, todo el que nació en 1948 para acá, vimos la nación de Israel como nación. Todo el que vivió del 48 para detrás no vio el establecimiento de la nación de Israel. Entonces, esta generación nuestra es la que vio esa señal. Y la Biblia dice que no pasará esa generación. O sea, ahí está diciendo el Señor que todas las señales se están cumpliendo diciendo que esta es la generación que veremos el arrebatamiento.
Que puede ser que nos muramos todos y no venga, sí. ¿Por qué? Porque para el Señor un día es como 1000 años. Pero lo que el Señor quiere es que lo veamos ahí para que digamos, viene, viene, viene. Y si me muero y no ha venido, mejor. Porque así me he muerto en orden, me he muerto preparado y me voy con el Señor pasando por la muerte. O sea, el Señor lo ha dejado todo en la palabra para que la iglesia esté esperando al Señor. Por eso dice, termina, ¿cómo termina la Biblia? Apocalipsis 22. El Espíritu y la iglesia dice, ¿qué dice Carmen? Ven, sí, ven, Señor Jesús. Así es como termina la Biblia y así es como tenemos que vivir nosotros, esperando la venida del Señor. Pero nosotros no solamente lo esperamos, porque hay señales que se están cumpliendo. Hace 70 años el establecimiento de la nación de Israel. Hace 50 años se conquistó Jerusalén. ¿Y qué decía la profecía? Jerusalén sería habitado por los gentiles, lo dijo Jesús hace 2000 años, hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Con otras palabras, Jesús dijo, cuando de nuevo Jerusalén sea habitada por los judíos, es que el tiempo de la gracia se está terminando. ¿Cuándo ocurrió esto? Junio de 1967. Ahí ya muchos de los que estamos aquí estábamos vivos. Yo tenía 9 añitos y me acuerdo de eso. Entonces, esa fue la segunda gran señal. La tercera es la que estudiamos el domingo pasado y dijimos que la profecía dice que el anticristo se sentará en el templo nuevo, el tercer templo que estará en la explanada de las mezquitas, donde vimos la foto, ¿verdad? Y estuvimos viendo que todo está preparado, que hasta el altar del templo está preparado en un lugar secreto y ya está prefabricado, y aún el templo está prefabricado para que en varias semanas pum, 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 y se haga. Entonces, cuando el templo esté ahí y de nuevo comience, ¿por qué el templo no está todavía? Porque el templo ahora es la iglesia y no puede estar el templo físico, que es el tercer templo de Israel, y el templo espiritual que es la iglesia. El plan del Señor es que en el arrebatamiento Él se lleva a su iglesia y entonces se establece el tercer templo, el cual el anticristo se sentará ahí para profanarlo. Y estuvimos viendo que ya está hecho. ¿Por qué no? ¿Por qué todavía? Porque hay un conflicto grande, porque el día que Israel diga, ahí va el templo, entonces ¿cuándo se lía? La Tercera Guerra Mundial. Todo está allí, en el Medio Oriente, en la mezquita, en la explanada de las mezquitas, en la cúpula de las rocas, donde los islámicos dicen que Mahoma fue ascendido al cielo, ¿verdad? Y sin embargo nosotros los cristianos sabemos que ese fue el monte donde Abraham sacrificó, entre comillas, a su hijo Isaac, el monte Moria. Entonces, todo está preparado, ¿vale? Ahora, hay dos señales, que con esto termino y ya entramos en quién se va y quién se queda. Hay dos señales que se están cumpliendo delante de nuestras narices. Apocalipsis 16, 8 y 9. Esto es lo que sucederá en la gran tribulación. Pero la profecía dice que antes del arrebatamiento la iglesia comenzará a ver que empiezan a suceder. O sea, lo que la profecía dice que lo que vaya a suceder en la gran tribulación, la iglesia antes de marcharse lo comenzará a ver y entenderá, está empezando a suceder. Y Jesús dijo, cuando veáis que empieza a suceder, erguíos vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca a la puerta. Así que erguíos, levantad vuestras cabezas, tened ánimo porque yo vengo, yo voy enseguida. Cuando veáis que lo que va a pasar en la gran tribulación comienza a suceder. ¿Qué va a pasar en la gran tribulación? Mire, una de las cosas que va a pasar en aquellos 7 años, dice, y el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. ¿Qué va a pasar en la gran tribulación? Que mucha gente se deshidratarán por el gran calor. Ahora, Jesús dijo, cuando veáis que esas cosas comienzan a suceder, vosotros no vais a ver que suceden, pero vais a comenzar a ver que comienza. Entonces,
En la gran tribulación la gente morirá por el gran calor. Los niños, los ancianos, los débiles, los enfermos, se deshidratarán por las grandes y altas temperaturas. Pero yo digo, está comenzando a suceder. ¿Sabe que hace 3 días se rompieron todos los récords históricos? Desde que se empezó a medir la temperatura, fueron fulminados todos los récords en Montoro con 47,3 grados a la sombra. El récord de España, de la historia de España, estaba en Murcia con 47,2. Y la semana pasada se llegó a los 47,3 grados centígrados de calor en Montoro a la sombra. Porque la temperatura oficialmente siempre es a la sombra. Por eso es que habréis visto termómetro en el sol a más de 50. Claro, pero la temperatura oficial es a la sombra. ¿Usted sabe lo que es usted a la sombra aguantando 47 grados y medio? ¿Usted sabe que nuestro cuerpo, la temperatura ideal para nuestro cuerpo es 36 grados? ¿Qué es la temperatura del cuerpo cuando usted se pone el termómetro y está sano? Tiene 36, 36 y medio. ¿Usted sabe lo que es 11 grados más en el exterior que en el interior? ¿Usted sabe lo que es eso? La gente en Montoro dice que estaba desértico, no salía nadie. Porque en la sombra de Montoro, 47,3 grados. Se rompieron todos los récords. Está comenzando a suceder lo que va a suceder en la gran tribulación. Pues si está empezando a suceder, la profecía decía, cuando veáis que estas cosas comiencen a suceder, preparaos, porque el tiempo está cerca, porque yo voy, porque se vienen conmigo aquellos que estén preparados. Y esto, hermano, dicen los científicos que no tiene remedio. Cada vez más, cada vez más, cada vez más. El año que viene a lo mejor serán 48. A la sombra. Yo vi el termómetro del coche a las 10:30 que cogí la furgoneta para algo. 10:30 de la noche. Creo que íbamos, no sé. 10:30 de la noche. 38 grados. 10:30 de la noche. 38 grados. Hermano, la gente dice que la gente se quemarán con el gran calor. Pero ni aún así se arrepentirá. Y nosotros ya estamos comenzando a verlo. Cada vez que usted vea nuevos récords en las temperaturas, diga, Cristo viene. Nuevos récords en las temperaturas, ya viene el Señor. Hermano, te estoy demostrando por las profecías que el Señor viene. Otra profecía, miren lo que sucederá en la gran tribulación. Adelante. Dice, Apocalipsis 8:7. Dice, y el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre, que fueron lanzados en la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó. Y se quemó toda la hierba. O sea, en la gran tribulación, en esos 7 años, habrá una proliferación de incendios forestales que acabará con la tercera parte de todos los árboles. ¿Sabe lo que es eso? Que se queme la tercera parte de la hierba verde y de los árboles en toda la tierra. Ese es el pulmón, es lo que hace que el aire se pueda respirar. ¿Usted sabe la catástrofe que es eso? Y ahora yo pregunto, porque he estudiado y porque Vicente, tenemos aquí un bombero especializado, y él me ha ayudado. Y miren, en los años 60 hubo en España, vamos a hablar de España, ¿vale? Que está pasando en el mundo entero. 9.500 incendios. Década de los 60. En 10 años, casi 10.000 incendios. En los años 80, 18.000 incendios. Y en la actualidad, en la última década, ha habido 50.000 incendios. Todos los gobiernos se gastan millones de euros. Y España está a la cabeza de eso. Tenemos la honra de ser uno de los países que mejor se defiende contra los incendios. El plan de Infoca es muy bueno. ¿Ese es nacional o es autonómico? Es andaluz. Y es muy bueno. Pero con la millonada que nos gastamos, todavía hay 5 veces más incendios que en los años 60.
Y esto va en aumento. Y los científicos dicen, y los políticos, que no tenemos manera de controlarlo. Años 60, 10.000 incendios. En la última década del 2010, a lo que llevamos de década, más de 50.000 incendios solo en España. Hermano, está comenzando a suceder las cosas que van a suceder en la gran tribulación. Entonces, debemos estar preparados. Amén. Entonces, vamos a la pregunta crucial en esta noche. ¿Quién se va y quién se queda? Todo esto está en Mateo 24. Si usted quiere saber quién se va y quién se queda, vaya a Mateo 25. ¿Vale? Que es lo que vamos a estudiar hoy. Ahí Jesús termina su mensaje hablándonos con 4 parábolas, 4 metáforas que nos hablan de quién se va y quién se queda. 4 grupos de personas en la iglesia, donde el Señor dice: os he dicho todas las señales, os he advertido que las señales comenzarán a suceder. Pues ahora mi exhortación va para los siervos, para las vírgenes, para los talentos y para los que son ovejas o cabras. Mateo 25. La primera exhortación viene para aquellas personas que tienen una posición de autoridad en la iglesia. Quiere decir que la primera exhortación que Jesús le da a la iglesia, diciéndole si te vienes o te quedas, es primero que nada para mí, y para los pastores, y para los obreros, y para los líderes. Dios empieza por arriba a la cabeza. Adelante, Stephanie, el verso. Miren lo que dice. Por tanto, miren lo que dice el Señor. La primera exhortación seria es para los que tienen una posición de autoridad. Porque esto no es, los pastores se van, las ovejas se quedan. Esto no es así. Esto no es posición. De hecho, van a haber muchas sorpresas. La autoridad y la posición no te garantiza nada. Al contrario, al que más se le da, más se le exige. Por eso es que la primera exhortación es para nosotros, para los que estamos posicionados. Y dice: por tanto también vosotros estáis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual su Señor puso sobre su casa para que les dé el alimento a su tiempo? Le está hablando porque dice, bienaventurado aquel siervo prudente al cual, el otro, al cual puso su Señor. Ese no es Stephanie. El 45, perdón. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a su tiempo? Está hablando de aquellos que están sobre su casa, los que están posicionados. Le está hablando a la pastora, le está hablando al apóstol, le está hablando a los pastores, le está hablando a los profetas, le está hablando a los líderes de alabanza, le está hablando a los jefes de grupo, le está hablando a los jefes de célula. Todo aquel que está arriba en una posición de autoridad, el Señor le dice, adelante el 46, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente. Amén. Significa, hermano, que las personas que tenemos autoridad en la iglesia, permita a Dios que cuando Él venga nos halle atendiendo bien
a la iglesia. Porque entonces seremos de los que nos vamos con el Señor. Y entonces seremos de los que oiremos al Señor decir: bien hecho, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Pero si alguien que tenga autoridad no se preocupa de la gente que tiene debajo de su autoridad, no los atiende como debiera, sino que comience a hacer un abuso de autoridad y comenzare a golpear y a maltratar a sus consiervos, entonces será castigado duramente. Entonces, hermano, los líderes, los jefes de célula, los pastores, Tony, que venga el Señor y te halle atendiendo bien a los hermanos. Eso será lo más grande que te pueda suceder. Bienaventurado, porque dice que les da su alimento, ¿cuándo? A su tiempo. ¿Sabe usted que para darle el alimento a tiempo a las personas en una familia? Yo me acuerdo de mi madre, que yo me crié en los años 60, y hoy parece machismo eso, pero simplemente lo digo porque era así, no porque yo lo defienda. Pero en aquel tiempo los hombres salían a trabajar y las mujeres pues estaban siempre preparando todo para que en la hora de la comida, cuando mi padre venía del trabajo y nosotros veníamos del colegio, estaba todo preparado. Así nos criamos, todo preparado. Pero ¿por qué a la 1 en punto estaba todo preparado? Porque había una madre que desde que se levantaba decía: hoy qué vamos a comer, habichuela con arroz, con rábano peladito, que están buenísimos. Entonces se levantaba sabiendo que iba a hacer de comer, preparaba todo, lo cocinaba, pensando en sus hijos, pensando en su marido, y a la 1 estaba todo dispuesto. Tú llegabas, te sentabas y comías. Esto es una parábola. Y dice el Señor: ole de mis siervos y de mis siervas, que cuando yo vaya, los haya así, preocupados. Hoy toca la célula, yo soy el que llevo la célula de los lunes, pues yo tengo que hacer esto. ¿Quién va a predicar? Me voy a poner a orar. Fulanito no ha venido al culto, le tengo que hacer una llamada. El otro de la alabanza, tengo que empezar a ensayar los coros para el domingo. El viernes toca alabanza, tengo que prepararlo. El otro, yo tengo la célula de Bailén, yo soy el pastor de Torredón Jimeno. Pero hay una hermana que me ha dicho que a lo mejor se hace miembro, la voy a llamar, voy a ir a verla, voy a decir qué le pasa. El otro no ha venido, el Diego lleva 2 meses sin venir por el trabajo. Me lo voy a invitar a un cafelito con una tostada para verlo. Cuando el Señor venga y te haya así, te dirá: bien hecho, buen siervo, pasa. Ahora dice: no, mi Señor tarda en venir. Y comenzar a golpear y a hacer abuso de autoridad en la iglesia. Ay, de esto. Eso no se va. Hermano, si usted tiene una posición de autoridad en la iglesia, trabaje para el Señor. Qué bueno que si el Señor venga me haya a mí así. Porque es agotador a veces. Trabajar para el Señor es duro. Pero ¿y si viene el Señor y me haya haciendo eso? Y la alegría que me va a dar cuando Él me diga: anda, sube, entra. Bien hecho. Bien hecho. Entra al gozo de tu Señor. Ahora, termina ahí la parábola. No, esta es una. Hay 4, porque el Señor le dio un repaso a los 4 grupos de la iglesia. Empezó por arriba, pero ahora baja a los miembros. Capítulo 25, verso 1. Estefanía, adelante. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas, ¿qué eran? Rafita, que te veo muy atento. ¿Qué eran las 5? Prudente. ¿Y qué pasó con estas prudentes? 5 de ellas prudentes. ¿Y 5? ¿Y qué pasó con las prudentes? ¿Lo tienen los demás versículos? No, no te preocupes si no lo tienes. No pasa nada. ¿Sabes lo que pasó? Que cuando el Señor fue y vino, las prudentes cogieron también aceite. Y las insensatas cogieron sus lámparas, pero no cogieron aceite. Y como el Señor en principio tardó, las lámparas comenzaron a apagarse. Y las prudentes cogieron su aceite y la echaron. Y las insensatas no tenían aceite. Entonces, hermano, te pregunto, ¿qué te habla esta parábola? Rafa, ¿qué te habla a ti esta parábola?
¿Por qué las prudentes tenían aceite y las insensatas no? El aceite, esto es una parábola. El aceite, ¿dónde se consigue espiritualmente hablando? ¿Eh? ¿Dónde? Rafa, tú. Rafa ¿dónde se consigue el aceite? ¿Qué es el aceite? La unción, muy bien. Y la presencia. No, el templo del Señor es tú. Pero el aceite es la unción y la presencia del Señor que te llena a ti. ¿Y eso dónde se consigue? ¿En dónde? En la oración. ¿Dónde iba Jesús a orar? A Getsemaní. ¿Y Getsemaní qué significa en hebreo? Prensa de aceite. Getsemaní era el molino que había a las afueras de Jerusalén, donde había un molino para prensar las aceitunas, y allí es donde se obtenía el aceite. Proféticamente Jesús iba allí a orar todos los días, porque solo hay un lugar donde se consigue el aceite, uno nada más: la oración. Entonces, ¿quién será? Porque no hace falta que nadie interprete, la Biblia se interpreta sola. ¿Qué será que una persona sea insensata porque no tenga aceite? ¿Qué será? Que no ora. ¿Y qué será si una persona es prudente, que tiene aceite? Que está orando. Que está orando, una vida de oración. Hermano, ¿y por qué una vida de oración es tan importante? Porque en la oración se arreglan muchas cosas. En la oración el Espíritu Santo te convence de pecado. En la oración tú pides perdón. En la oración, si te has peleado con un hermano, tú ahí te arrepientes y tú ahí decides arreglarte. En la oración es donde tú no tienes cuentas pendientes con Dios. Pues si tú no oras, comienzas a tener cuentas pendientes. Y cuando te das cuenta no tienes aceite. Entonces te conviertes en una virgen insensata. Amén. Entonces las prudentes, porque termina la parábola diciendo que las prudentes se van con él y las insensatas se quedan. Ahora, la Biblia todavía habla más claro. ¿Qué será un hombre o una mujer prudente? ¿Qué será un hombre o una mujer insensata? Vamos a verlo en el siguiente versículo. Mateo 7:24 dice, escuchen, léanlo, ¿vale? Ustedes mismos vayan a descubrir. ¿Qué será un cristiano prudente? Mire, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Hasta ahí vamos a leer. Repito, cualquiera que oye las palabras de Jesús y las hace, es un hombre o una mujer prudente. ¿Qué es entonces un hombre o una mujer prudente? Pregunto, ¿quién es? Según este versículo, María, el que la oye y la pone. Entonces, pregúntate a ti mismo, ¿yo soy prudente? ¿Yo cuando el pastor predica del perdón, me pongo a perdonar a la gente? ¿Yo cuando la palabra dice no deja de congregar o hago eso? ¿Yo cuando el Señor dice amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, yo lo pongo por práctica? Si tú pones en práctica la palabra, eres prudente. Ahora, ¿qué será un insensato? Siguiente versículo, adelante. Dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. ¿Qué es un insensato? El que escucha, pero no hace. Entonces, hermano, si usted viene al culto y dice, qué bien ha predicado fulanito, vamos, me voy lleno, he llorado escuchando a quien sea, pero no lo pone por práctica,
¿Tú eres prudente o insensato? Y si eres insensato, ¿te vas con el Señor en el arrebatamiento o te quedas? Si tú oyes la palabra y tú dices, Señor, yo eso lo voy a hacer, lo voy a intentar, ¿tú eres prudente o insensato? Y cuando venga el Señor, ¿te vas o te quedas? Amén. Un aplauso a todos los prudentes y las prudentes que se van con el Señor. Amén. ¿Queréis ver el tercer grupo? Adelante, mire. El tercer grupo, Mateo 25, 14 al 18. Porque el reino de los cielos, ve, el Señor termina una parábola y se mete en otra. Para que no quepa duda quién se va y quién se queda. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a su siervo y les entregó, ¿qué? Sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en tierra y escondió el dinero de su señor. Si usted continúa leyendo en su casa, verá que ese tampoco se fue con el Señor. Entonces, si usted tiene talento, pero no negocia con ello, ¿usted se va o se queda? Si a usted le ha dado Dios hospitalidad, usted tiene un talento que en su casa se está divinamente, le ha dado una casa preciosa y Dios le ha dado ese talento para que usted ponga su casa al servicio de la obra. Ese es su talento, por ejemplo. O si usted tiene un talento para cantar, o si usted tiene un talento para orar, o si usted tiene un talento para ayunar. Hay gente que tiene talento para ayunar, que ayunan y son fortísimos ahí. Y usted no lo hace, sino que esconde eso. ¿Usted se va o se queda? Entonces, examínese. El talento que Dios le ha dado a usted es para que usted lo ponga. Para que cuando el Señor venga y le diga, toma el talento que te di, y tú le digas, Señor, mira, me diste un talento. Aquí tiene el talento que me diste y otro que he ganado. 2. El Señor dice, entra. A ti te di 5 y tú le digas, pues aquí tienes, Señor, los 5 que me diste y otros 5 que he ganado. Entra. Así tú le dices, Señor, yo el talento, yo no me compliqué para nada. El talento yo lo metí en un pañuelo, lo escondí en un hoyo. Yo no hice nada en la iglesia, tenía muchas cosas que dar, pero yo... Entonces la parábola termina diciendo, siervo negligente y malvado. Bueno, pongamos los talentos al servicio del Señor. Amén. Y por último, el último grupo que se encuentra en Mateo 25, 31 y 32, donde dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las etnias o naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y sigue diciendo, usted lo puede leer en su casa, que a las ovejas le dirá, venid a mí, benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve en la cárcel y venisteis a verme, estuve desnudo y me vestisteis. Y a los otros le dirá, apartaos de mí, porque no os conozco, porque estuve así, pasasteis de mí. Y ellos le dirán, pero Señor, si yo echaba fuera demonios, pero Señor, si yo hacía milagros. Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Qué nos enseña el Señor? Hermano, el fruto. ¿Qué es el fruto? El tratar bien a las personas, el atender las necesidades de la gente. Mucha gente está haciendo énfasis en el carisma, en los grandes predicadores, los grandes, esas iglesias que se ven tan majestuosas, esos ministerios tan impresionantes, lo cual es bueno, pero ese no es el fin. El fin es hacerle bien a la gente. Amén. Con esto termino, hermano. Unos se van, otros se quedan. Las señales se están cumpliendo todas delante
de nuestros ojos. La respuesta es, ¿soy de los que me voy o soy de los que me quedo? Amén. Vamos a ponernos de pie. Amén. Y vamos a meditar durante unos minutos antes de ser despedido. Comience a buscar al Señor ahora. Comience a orar.